voy para el fondo. Y prepárense porque vamos a trabajar, estamos justo en tiempo, a las 9 yo pensaba hacer la actividad. Quizás lo hayan visto, por eso lo menciono, porque ya que comentaste un aviso publicitario, sí. Hay uno que creo que es de una compañía de internet, lamentablemente no me acuerdo el nombre. Hay dos novias en la puerta de la iglesia y el tipo llega y dice como, ¿no te llegó mi email? Interesante, muy bueno. Bien, vamos a hacer un repaso y vamos a un ejercicio grupal. Falta uno. Falta uno, es cierto. Muchas gracias. Quiere decir que están atentos. Muy bien. Justamente ese no lo tomé tan en cuenta porque es el sombrero coordinador. En todo hace falta coordinación. Y la fibra es coherente con el color. Azul, como el cielo. Y De Bono tomó ese color porque está por encima de los demás, como el cielo. Pensé que alguien quería decir algo. Y es el sombrero coordinador. Es así como De Bono lo llamó. Facilitador de los demás. No es ni mejor ni peor, ni más importante, ni superior, no es el jefe. Simplemente ayuda a que los demás se pongan los sombreros. Un comentario interesante. Lo que me parece, entre otras cosas, muy genial de Bono, esto uno se da cuenta después de años. Yo hace unos años era muy hemisferio izquierdo y también estas cosas, como a otros colegas, me parecían absurdas. Pero bueno, uno va cambiando, por suerte, ¿no? Y determinados entrenamientos vivenciales y toma de conciencia y los años que van pasando empezaron a hacerme ver la importancia del hemisferio derecho y de lo que hasta hace un tiempo creía absurdo. Y lo genial que yo veo de Bono, entre otras cosas, es que él cuando habla de sombreros, y él lo dice, lo explicita, ¿qué evita cuando estamos en una reunión de trabajo y decimos ahora nos vamos a poner los sombreros? Personalizar. Vos lo dijiste. Vos, personalizar, exacto. Si uno personaliza, va directo a la confrontación, porque tenemos muchos colegas negativos y decimos, uy, de nuevo, ahora va a hablar este, o alguien habla y ya hay miradas, porque están los rótulos o los sentimientos que ya sabemos que podemos tener. Cuando hablamos de sombreros y realmente nos ponemos en serio a jugar con los sombreros, es mucho más fácil decirle a alguien que siempre tiene el sombrero negro, ¿qué tal si probamos con el sombrero amarillo? ¿Cómo verías esto con el sombrero amarillo? ¿Y con el sombrero blanco? Y si se juega en serio, nadie se va a sentir ofendido, que es muy distinto que decirle de nuevo con tu negativismo. Y ahí empezamos a confrontar, que no es lo que pretendemos. Esa es una cosa muy importante de los sombreros, no personalizar. Es simbólico ponerse el sombrero, no hace falta traer sombreros, es simbólico. Bien, ¿cómo se lo puede utilizar esta herramienta? La razón pura viene después de utilizar la herramienta. Esta herramienta la puede usar una sola persona si tiene la disciplina de en forma autodidacta, autoentrenarse en ponerse y sacarse todos los sombreros y ser su mismo coordinador, o trabajarla en grupos. No hace falta que sean 6 personas, una por sombrero, 2 personas lo pueden hacer. 2 socios hace un tiempo me dijeron que ellos iban a tomar la herramienta y para inspirarse en los colores, bueno, ellos les gustaba la pintura, una de las ramas del arte, y entonces tenían en la oficina distintos cuadros y entonces se les ocurrió, para concentrarse en un color, mirar a un cuadro que tenía un color más que otro. Y entonces mirando unos segundos sentían que se inspiraban en ese color y era su manera de predisponerse físicamente a pensar y los pensamientos de ese color venían. Entonces, no hay límite en cuanto a número mínimo.
Número máximo depende de lo que el sombrero azul pueda coordinar. Por supuesto, lo ideal son grupos pequeños, hasta 15, 20, 30, pero si es muy disciplinado el grupo y se escucha, cuantas más mentes piensen, más sinergia, más desarrollo. Se dice que las ideas innovadoras salen de cuantas más ideas se inventen. Para eso el brainstorming es muy útil. Se inventan 200 ideas, 100 y pico de ideas, 300 ideas. Es más factible que salga una innovadora que si solo se pueden rescatar a duras penas 2. Tiempo de desarrollo. Más allá que hoy vamos a hacer menos porque es un ensayo, lo que pueda llevar todo un desarrollo, mínimo 40 minutos, mínimo media hora mínimo. Digamos que la idea es dedicarle un tiempo a esto que se llama la sesión de los sombreros, a 2 horas. También depende de la cantidad de intervinientes. Sugerencias. El que sea sombrero azul es bueno que salga sorteado o por común acuerdo. Si es sorteado está bien porque es el azar. No, que no se asocie a un jefe si lo trabajan en sus empresas, porque la idea es que el sombrero azul sea rotativo si se va trabajando en forma regular con el mismo grupo y que cada vez un participante sea sombrero azul. O en la misma sesión, si se quiere alargar y hacer un break y tomar y retomar después, que también pueda ir cambiando, para que nadie se apropie del rol, que sea de todos. Y el sombrero azul lo que hace es facilitar y decir, bueno, tenemos este problema a resolver, ahora vamos a hacer un ensayo. Yo sugeriría que empecemos con tal sombrero. De Bono dice que todos los participantes deberían usar todos los sombreros. Unos minutos, no es tampoco entrar y salir, toco y me voy, porque es fácil a veces dar un primer pensamiento de un color, pero si seguimos con el mismo color, no es tan fácil que vengan ideas. Y tampoco uno puede obligarse, pero cuanto más se entrene, si esto se hace sistemáticamente, van a ver que van a aparecer las ideas. Tiene que ver con el slide último que vimos, las ideas vienen. Entonces, De Bono dice que todos utilicen el mismo sombrero y luego otro sombrero y luego otro, pero después ustedes lo ven como coordinador de sombrero azul, según el tiempo que tengan o lo que ustedes consideren, si no todos usan el mismo sombrero. Lo importante es que el grupo atraviese, no una, puede ser varias veces, los 5 sombreros con el azul coordinando. Esto es una sugerencia mía. Ustedes hagan lo que quieran, pero yo sugiero, ¿por qué sombrero conviene empezar cuando tienen que abordar un problema? Por el blanco. Claro, lo ideal, desde una forma lógica de razonar, es empezar por el blanco, porque eso nos da información objetiva. Entonces, si yo digo lo que dijo De Bono primero, es más fácil ponerse después, por ejemplo, el negro, que es muy interesante usarlo de entrada, porque muestra los obstáculos. Y por eso De Bono dice, el negro es un excelente sombrero, excelente, porque si no vemos los obstáculos, podemos irnos al diablo. El tema es que hay que salir después de ese sombrero. Y entonces ustedes con el sombrero azul pueden ver con cuál conviene salir. Puede ser con uno amarillo que nos da el entusiasmo positivo pero lógico. El rojo también nos puede dar entusiasmo positivo o negativo, pero tiene que ver con lo emocional, así que es un sombrero que pueden usar si ven que el grupo está muy cargado emocionalmente. Entonces a lo mejor convendría usarlo de entrada, si el grupo está muy cargado emocionalmente. Si no, pueden usar el blanco de entrada. Y ustedes después van cambiando. Entonces podría ser empezar con blanco, seguir con negro, pasar al rojo, luego el amarillo, verde. O no, o algunos dicen, prefiero empezar con el verde de entrada porque voy a lo provocativo, voy a lo absurdo. Y después
complemento con el blanco o con el negro, entonces voy a razonar eso provocativo. Eso se ve. Un minutito. Lo que sí eso sí lo sugiero, es que cuando terminen la sesión, terminen con un sombrero positivo, que puede ser el amarillo. ¿Por qué? Porque nunca conviene terminar una reunión de trabajo desde lo que es una dinámica grupal, lo que se llamaría down, abajo. Que es lo que pasa muchas veces en las reuniones de trabajo. No se termina de discutir los objetivos, se pierde tiempo, la gente siente que fue para nada, los ánimos bajan y cuando se van de la reunión, ¿cómo se sube eso? Y eso después incide directamente en la productividad, en el rendimiento, en la motivación, etc. Entonces, terminar arriba siempre ayuda. Por supuesto que lo ideal es aprovechar el tiempo y llegar a algún tipo de cierre dentro de esa sesión. No se razona durante la sesión de los sombreros, se puede razonar después con el sombrero azul o con un asistente que tomó nota, o pueden poner un grabador y alguien lo desgraba todo el material y entonces después se lee, puede ser en la misma sesión, al otro día, después de un rato. Entonces, una vez que se lee, trabajamos convencionalmente. La probabilidad de éxito es interesante y se encuentran en general soluciones interesantes o por lo menos vías y aproximaciones a otras formas de ver que no se hubieran visto desde un pensamiento tradicional. Pero no se frustren si en una primera sesión o segunda no termina de salir lo que ustedes quieren. Siempre tienen que pensar que cuanto más expectativa uno pone en algo, más posibilidad de frustrarse si no la logramos. Entonces, la idea es ir con la mente abierta y si no sale lo que se espera, volver y hacer incluso un entrenamiento regular de esta forma de trabajo junto con formas tradicionales de trabajo para abordar problemas. Sí. Algo que no me quedó claro de la dinámica. Vos decís que conviene, por ejemplo, empezar con el blanco. Suponete que hay, no sé, 5 personas, 10 personas. ¿Todas se ponen en blanco y empiezan? ¿O hay una persona que toma el sombrero blanco y después otro continúa con...? Eso depende del sombrero azul, de cómo coordine el facilitador. Si decide, según De Bono, todas deberían ponerse el mismo sombrero, todas. Pero a lo mejor no hay tiempo, o a lo mejor el coordinador considera que ya es suficiente, y entonces eso lo decide el coordinador. Sugerencia, no entren y salgan muy rápido de los colores, porque no dan lugar a la profundidad. Eso es lo bueno. A lo mejor no se logra en la primera sesión, porque también hay que ver cuánta confianza hay entre los colaboradores, cuánto prejuicio interno o a nivel íntimo, cuánta sensación de hacer el ridículo. Y eso también entra en juego a la hora de desarrollar ideas. Por eso depende mucho de la actitud del jefe, digamos. Cuando el jefe propone esta sesión y está convencido de que sirve, esto también se transmite. El señor había levantado la mano, no me había dado cuenta, ya la antes. Yo no sé si corresponde a la charla, pero ¿por qué los sombreros son la cantidad que son? ¿Cuál vendría a ser el fundamento? De Bono considera que son las maneras más completas de abordar nuestras formas de pensar. Eso es lo que dice De Bono. Eso no quiere decir que sea una verdad absoluta. Un colega el año pasado en el curso de conducción gerencial me mandó un mail después de hacer el curso con este taller y dijo, bueno, en este país podemos inventar un nuevo color, por ejemplo, tutti frutti, a raíz de los problemas que también estaba viviendo, como vivimos todos, él en su ámbito empresario, ¿no? Eso es lo que De Bono inventó. De ninguna manera hay que considerarlo como cerrado. Esa es otra forma de pensar. Si yo pienso que esto es lo único, va a ser lo único. Por ahora es lo que tenemos, pero cada uno de nosotros podemos, al desarrollar nuestra propia creatividad, inventar otras opciones y otros colores. Él vio la naturaleza y asoció, de acuerdo a los colores de la naturaleza, lo que él cree que son todas las maneras de pensar. Pero él es un ser humano. ¿Puede haber una estrategia de sombrero de acuerdo a cada situación?
Sí, eso es lo que estoy comentando. Esta es una sugerencia, empezar con sombrero blanco, pero esto tiene que ver con abordar determinados problemas. Si es un problema en el que partimos de mucha información, conviene tomarla. No lo vamos a hacer aquí, ustedes van a inventar sombrero blanco, pero la idea es que uno va a una reunión pertrechado de información de sombrero blanco del tema que va a analizar. Pero si estamos innovando y a lo mejor no conviene que nos influenciemos con lo que ya está, quizá conviene permitirse volar. Y empezar con verde. Y empezar con verde. Y entonces tomar el verde como ayuda. No lo tomen como, reitero, muletilla permanente, pero la situación lógica la damos vuelta, la situación lógica la damos vuelta. Eso sería un pensamiento ridículo, transgresor. Pero eso ayuda. Y la mente es tan fantástica que se va soltando y esa información que tenemos adentro la va dando, porque nosotros captamos a través de estar en la realidad estímulos que ni siquiera somos conscientes que lo captamos. Y una manera de que salgan es a través de este tipo de entrenamiento. ¿Para los chicos es positivo también que jueguen? Para los chicos es muy positivo. De hecho, De Bono plantea, y ahora hablando de juego vamos al juego, De Bono plantea que en todas las escuelas se debería desarrollar creatividad. Y en este país hay algunas escuelas de avanzada, no conozco nombres, pero sí conozco que existen, que están trabajando esta metodología. Algunas escuelas que desde el jardín están ya aprovechando el estímulo natural de los pibes, que después la cultura lo va durmiendo, para de entrada incorporarles ya esta forma de pensar ya desde chiquitos. ¿Fuerte? ¿O conviene el micrófono? ¿Qué nos dicen? ¿Es lo mismo? Sí. Y una pregunta que a mí me surge en cuanto al método, la implementación. Si vos, por ejemplo, vos tenés la iniciativa, vos no sos un jerárquico en la empresa y lo querés proponer, y vos decís, bueno, bárbaro, vamos, y vos decís, bueno, como conocés el método, vos podés instruir a los otros compañeros, empleados, eso, y no lo impone un jerárquico, ¿ok? De eso, ¿cómo te hace ver respecto de tus empleados, o sea, de los empleados, digo, de tus compañeros, en cuanto al tema de la implementación? O sea, ¿vos que tenés que estar siempre desde afuera, sos un coordinador, o cómo? Porque, insisto, ¿no? Eso es lo que no me termina de cerrar, porque yo por ahí la metodología conozco algunas veces, pero digo en cuanto a la implementación, y más que nada estoy pensando en una pyme, donde por ahí no da para contratar un consultor que te explique todo el método, entonces sos parte, instructor, y no sé, eso es lo que no me termina de cerrar para la metodología, como implementarlo, ¿no? Primero, tendrías que convencer a tus superiores. Eso sería uno de los conflictos, quizás. Porque acá hay un tema que escapa a la metodología, y es, en una empresa, cuanto más autoridad formal se tiene, más posibilidad de incorporar nuevas formas de análisis. Pero cuando no se tiene esa autoridad formal, no es tan fácil, pero esto escapa a la metodología. Ahora, vamos a suponer que acepten probar, vamos a suponer. El juego es tan interesante que cuando pasan unos minutos, la gente se va olvidando que vos también sos un colaborador más. Porque esto hace a nuestra mente, salvo que seamos muy obsesivos. Bueno, eso es un obstáculo. O sea, no hay un prejuicio hacia el instructor en este caso. Puede haberlo, pero eso ya escapa a la metodología. De todas maneras, aunque lo haya, a veces la metodología misma consigue que eso se diluya. Si la gente se mete en el juego, y en el buen sentido uso la palabra juego, pero ese es un riesgo que tendrás que correr. Una forma interesante, si querés, es plantearlo directamente. Y esto va más allá de los sombreros, tiene que ver con dinámica grupal. Si vos consideras que ese es un obstáculo y es un temor tuyo, que a lo mejor es más tuyo que del resto, o no importa, quizá lo importante es plantearlo en forma abierta.
y decir, miren, yo quiero hacer esto, pero les quiero contar mi temor, antes de empezar con los sombreros. ¿Quieren que yo participe? Yo les puedo enseñar la metodología y otro ser sombrero azul y yo participar con uno más, o quieren que yo empiece siendo sombrero azul, pero yo temo que al yo ser el que trae la metodología y formar parte de los compañeros de trabajo, no ser del todo creíble, porque no soy el experto de afuera. Y a veces plantearlo solamente hace que se diluyan los prejuicios, si es que existen, del otro lado, o uno se siente mejor, más allá de lo que digan del otro lado, porque uno tomó el coraje y se hizo cargo del temor. Y entonces el fantasma deja de ser fantasma y pasa a ser real. Y entonces o se diluye o se sabe que está. ¿Cómo juegan los roles naturales de grupo contra los roles forzados de ir cambiando los sombreros? O sea, uno cuando entra a una reunión generalmente... Esto es interesante. ¿Querés volverlo a decir, por favor? ¿Cómo juegan o sea, la dinámica entre los roles naturales que tiene cada persona cuando ingresa a una reunión contra el cambio forzado del juego? Porque uno siempre tiene un sombrero puesto en la vida, claro, y entra a la reunión ya con un sombrero puesto, claro, y se le obliga a cambiar. O sea, ¿qué le genera a uno el tener que ver, o sea, la vida de otra forma, claro, acostumbrado? Es muy interesante esta pregunta. Bueno, todo lo que ustedes plantean es muy interesante. Acá el éxito pasa por cuánto puede generar la persona que se ponga el sombrero azul. Y el compromiso del grupo, el compromiso que el grupo asuma en serio, a que el que tiene el sombrero azul, más allá de quien sea, hay que en ese momento hacerle caso. Porque si no, nos desbandamos y empezamos a discutir y nos vamos de color y hacemos cualquier cosa. Y cuanto más personas somos, más proclive podemos ir a la discusión. Entonces nos salimos de los sombreros y digo, no estoy de acuerdo, y esto no puede ser, sí, pero acordate, y ya está, y no nos escuchamos. No estamos en comunicación, pero nos falta aprender mucho respecto a la comunicación. Fíjense todos los cursos de comunicación que se hacen y seguimos con problemas cuando nos comunicamos. Entonces, realmente, bancarse, escuchar a otro, que a lo mejor nos produce celos, envidia, competencia, etcétera, etcétera, puede hacer que se frustre la sesión. Entonces, los compromisos, básicamente antes de empezar, son que el grupo acepte que el que es sombrero azul o la que es sombrero azul es la que va o el que va a dirigir, y que solamente tienen que mantenerse hablando desde los sombreros pedidos. No pueden dispersarse. A lo sumo, preguntar, por favor, ¿podría hablar desde otro color de sombrero? Y el sombrero azul dirá sí o no. O podría, por favor, hacer un corte porque quiero decir una cosa. Eso surge. O, ay, me muero de la vaina por decir. Y el sombrero azul decir no o sí. Y no pensar ni que es malo ni egoísta. No. Nos ponemos en manos del sombrero azul. Por eso el sombrero azul tiene que rotar. Y no ser un jefe. Y todos aprender la técnica. Y lo que sí sugiere de Bono es que todos tengan una idea mínima de la técnica antes de empezar. Pero si no hay un compromiso del grupo de respetarse mientras dure la sesión y respetar al sombrero azul cuando dice, por favor, fulano, ¿me podés decir lo que pienses poniéndote el color tal? No avanzamos. Si el fulano dice, no, yo este color no me lo pongo, no sirve. Puede ocurrir que alguien que venga de un color, por ejemplo negro, y no salga del negro, le cueste mucho cambiar de color. Bueno, ahí también está el arte del facilitador. Y ustedes van a descubrirse que son mejores sombreros azules de lo que creían. Y pueden ayudar a que la otra persona vaya soltando un sombrero que le cueste. Quizá no de entrada, quizá escuchando a otros, quizá en la siguiente sesión. Así como hay reuniones periódicas de trabajo, podrían tener reuniones periódicas cada 15 días, un mes, una vez por semana, de sombreros. Y más en estos momentos en los que necesitamos nuevas ideas. Aunque parezca que lo sabemos todo, aunque creamos que son cosas obvias, necesitamos igual
someternos, en el buen sentido, a abrir más nuestra cabeza y quizá nos sorprenda, sin mucha expectativa, pero quizá nos sorprendan los resultados, pero tiene que haber disciplina. Y es más, la creatividad, tanto esta como cualquier forma de desplegar creatividad, sin una base de disciplina, de rigor, de acatamiento a normas que se proponen previamente, vamos a estar tanto tiempo, nadie por favor se levanta, vamos, o se levanta pero con algún aviso, vamos a respetar al que sea sombrero azul, vamos a escucharnos entre todos. Si no ponemos esas normas y las acatamos, tampoco hay creatividad. No es lo mismo creatividad con libertinaje, ¿eh? Es más, esto también lo decía Picasso, y todos los grandes creativos o creadores, vamos a lo tradicional entendiendo la creatividad por el arte de expresión como la escultura, la pintura, la música, bueno, todos aceptan que se han esforzado enormemente y tienen métodos muy rigurosos de creatividad. Si no lo pueden tener ellos mismos, quizá lo tenga la esposa o el esposo o el manager que está atrás y lo estimula a que se siente y haga o pinte o escriba o toque el instrumento. Pero desde García Márquez o cualquiera que uno lee la biografía o reportajes donde cuentan cómo trabajan, tienen una disciplina estricta. A la mañana se levantan, por ejemplo, y están 4 horas o 5 horas seguidas escribiendo, entrenando el instrumento, en la tela, por ejemplo, o a la noche o a la tarde, pero una sistematización no de un ratito, no de toco y me voy. Y estos son como reflexiones importantes también. Estamos en una cultura del zapping que no nos ayuda a establecer esta base de disciplina. Así como los chicos hoy están mucho más creativos por la estimulación, por lo menos los de clase media que acceden a determinadas cuestiones, también están sufriendo el problema de la falta de concentración, que las generaciones anteriores, quizá los padres o los abuelos, sí la tenían. Esta cosa de que la mente no se disperse y pueda estar, por ejemplo, 2 horas leyendo un texto para poderlo estudiar, les cuesta mucho a los adolescentes hoy.